El asesino principal siempre utiliza el método más simple y rápido para matar. El asesino dejó todos sus objetos personales, se quitó toda la ropa para mostrar su abdomen marcado con 6 músculos. Tras una revisión, se dio cuenta de que no llevaba armas. Estaba vestido con ropa que el personal de seguridad había preparado con anticipación. Después de atravesar 99 puertas, finalmente encontró al objetivo que debía eliminar. Cuando el asesino entró en la habitación, el personal de seguridad ya lo había vigilado a través de las cámaras de seguridad, pero no tenía ninguna arma en su cuerpo. ¿Cómo podría asesinar sin un arma? Solo se vio que tomó un pedazo de papel, lo dobló para formar una punta de lanza, y en un abrir y cerrar de ojos, lo clavó en la garganta del objetivo. Su velocidad fue tan rápida que los demás ni siquiera pudieron verlo. El objetivo bajó lentamente la cabeza, como si estuviera saludando. El asesino también hizo una pequeña reverencia, completó el asesinato y salió tranquilo. El personal de seguridad no notó nada fuera de lo común. El siguiente objetivo de Anne era Frank. Frank había sido un agente de operaciones especiales de la CIA, pero ahora estaba retirado y llevaba una vida tranquila con su esposa. Un día, mientras Frank estaba en el supermercado, se encontró con su antiguo compañero Marvin. Marvin le dijo que últimamente no había estado tranquilo y que debía tener cuidado. Frank no le prestó mucha atención, pero cuando salió del supermercado, vio que el coche de Marvin explotó. Frank asistió al funeral de Marvin, aunque aún sospechaba que su compañero fingía su muerte, ya que lo hacía con frecuencia. Frank sacó el alfiler de flores del pecho de Marvin, lo clavó con fuerza en su mano y fingió. Después de un segundo pinchazo, y al ver que no reaccionaba, Frank finalmente creyó que su compañero había muerto. En el escenario del funeral, Frank estaba tan conmovido que no podía hablar. En ese momento, la policía llegó a buscarlo. Frank le dijo a su esposa que fuera al cuarto seguro y luego siguió a la policía. En la sala de interrogatorios, el jefe de policía le preguntó dónde estaba el arma secreta de la operación Nitset. Frank no sabía de qué hablaba, así que respondió que no sabía nada. Pero antes de que el jefe de policía pudiera hacer más preguntas, el agente Jack de la CIA irrumpió con un equipo de agentes. El jefe de policía salió a investigar la situación. Frank le pidió a un policía joven que le quitara las esposas. Al principio, el policía no aceptó, pero cuando escucharon los disparos acercándose, a 50 metros, luego a 30 metros, sabía que debía asegurar la vida de Frank. El policía sacó las llaves y, cuando iba a abrir las esposas, Jack irrumpió rompiendo la puerta. El policía fue disparado y murió al instante. Jack se sentó frente a Frank y le hizo una pregunta similar a la del jefe de policía: si no hablas, torturaré a tu esposa hasta la muerte. Frank no mostró miedo, ya había pensado en un plan. La mesa soportaba hasta 100 kilogramos, mientras que Jack pesaba 70 kilogramos. Si hacía un poco más de fuerza, podría derribar a Jack. Frank golpeó su cabeza contra la mesa, luego levantó una pierna de la mesa para usarla como arma. Usó a un policía como rehén y salió de la sala, pero se encontró con muchas dificultades. El equipo de élite de Jack estaba bien armado. Sin salida, Frank solo pudo correr hacia la sala de archivos. El equipo de Jack atacó ferozmente, dejando agujeros por todo el lugar. Frank se escondió en una esquina, usando un armario como escudo. Como dicen, el ataque es la mejor defensa. El equipo de Jack entró en la sala y levantó un cadáver del suelo. De repente, Frank escuchó una explosión. La sala voló por los aires. Frank había colocado una trampa, escondiéndose cerca de la pared y tras la ventana. Los fragmentos de la explosión se dispersaron por el aire, dejando una nube de humo. Jack ordenó a su equipo que entrara. Frank se escondió detrás de un armario. Un agente pisó unas papas fritas en el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, fue empujado contra un baúl cercano. Frank lo pateó y el archivo en la mesa se cayó sobre él, dejándolo inconsciente. Los otros 2 agentes oyeron el ruido y rodearon la zona. Sin embargo, Frank se encontraba justo por encima de ellos. Después de rodear a uno de los agentes, usó su pie para atrapar su rifle, dejándolo atrapado entre los estantes de archivos, lo que causó que la correa del arma le apretara el cuello hasta morir. Frank saltó con una silla, pero también se cayó al suelo. Cuando el enemigo le apuntaba con un arma, Frank estaba al borde de la muerte,
Pero en ese momento crucial, alguien irrumpió a través de la pared con una pistola. Era su compañero. No podía creer que Frank realmente estuviera fingiendo su muerte. Frank logró escapar, pero antes de irse, le dejó una granada a Jack. Para descubrir la verdad, Marvin había convocado a un alto mando militar. Ellos les informaron que el arma secreta de la operación Nitset era una bomba, fabricada por un científico. Sin embargo, hace 32 años, tanto el científico como la bomba desaparecieron. 4 días atrás, alguien filtró un archivo en línea mencionando a Frank y Marvin como participantes en la operación Nitset, lo que atrajo la atención de las grandes fuerzas para investigar quién les había metido en este lío. Frank investigó el archivo filtrado y descubrió que la dirección IP estaba en París. También reconoció un símbolo familiar en el archivo. De inmediato, pensó que era el símbolo de un agente de inteligencia apodado The Flash. Justo en ese momento, su amiga Victoria lo llamó para decirle que Mi-6 había contratado a alguien para matarlo, mientras que Estados Unidos había enviado al asesino Ann. Ann era tan hábil que podía matar solo con un pedazo de papel, y se encontraba entre los mejores asesinos del mundo. Frank se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por las organizaciones más poderosas del mundo. ¿Cómo enfrentará Frank todo esto? Ann rápidamente localizó el hotel de Frank. Instaló cámaras en el hotel y en la cama, con todo tipo de armas, listo para atraparlo. En ese momento, sus subordinados recibieron una llamada. Frank, Marvin y su esposa habían robado el avión de 30 millones de Ann y volaron lejos. Cuando Ann vio a Frank a través de las cámaras, desafiarlo, se enfureció. Los tres llegaron a París. Al bajarse del avión, una mujer de figura impresionante se acercó a Frank. En cuanto lo vio, le dio un beso, lo que hizo que su esposa, que estaba detrás, apretara los puños. Resultó que ella era una examante de Frank, y también una agente de Rusia. Los cuatro decidieron colaborar juntos para conseguir la bomba. Rápidamente localizaron a The Flash en un restaurante, pero él era muy cauteloso. La esposa de Frank, sin querer, lo miró a los ojos. Un segundo después, un cuchillo voló directo hacia ella. Justo cuando el cuchillo estaba a centímetros de ella, Frank lo atrapó. The Flash disparó, causando caos en el restaurante. Luego aprovechó la oportunidad para escapar. Frank persiguió a su exnovia, quien conducía un coche de lujo. Con un giro impresionante, el auto se deslizó hacia donde estaba Frank. Él subió al vehículo y comenzó la persecución por la ciudad. Su esposa y Marvin también se unieron a la persecución, pero las habilidades de conducción de la esposa de Frank realmente dejaban mucho que desear. No pasaron mucho tiempo antes de que el coche se estrellara y comenzara a girar sin control. Afortunadamente, Marvin, quien era confiable, alcanzó a The Flash y lo empujó hacia un callejón estrecho. Al final, el coche quedó atascado. The Flash, satisfecho, giró la cabeza y levantó la mano en señal de burla hacia Marvin. Sin embargo, un segundo después, Frank lo atropelló con su coche. Como era de esperar, para atrapar a alguien es mejor contar con la ayuda de los profesionales. Durante el interrogatorio, la exnovia de Frank rompió todas las botellas de vino caro de The Flash, pero él no soltó ninguna información sobre la ubicación de la bomba. Si los métodos duros no funcionaban, habría que recurrir a los suaves. La esposa de Frank decidió abrazar a The Flash. Frank, al ver esto, se puso furioso, con el rostro tenso. ¿Te atreves a coquetear con otro hombre frente a mí? The Flash, saboreando la dulzura de la situación, entregó la llave de la bomba. Esa noche, la exnovia de Frank lo invitó a cenar. Ella había puesto droga en su vino, y en el momento adecuado, aprovechó para robar la llave. A la mañana siguiente, la esposa de Frank no paraba de abofetearlo. «¡Qué hombre tan miserable! Ni siquiera me invitó a la boda de su ex». Afortunadamente, Marvin había cambiado la llave con antelación. Fueron al banco, pero en el camino fueron emboscados por el asesino Ann. Él disparaba una ráfaga interminable, destruyendo los coches estacionados a su paso. El asesino Ann gritó: «¿Dónde está mi avión? Devuélveme mi avión». Continuó disparando sin descanso, las balas estallando contra los vidrios y cubriéndolos de fragmentos. El suelo estaba lleno de casquillos de bala y hasta el andamio fue derrumbado. Marvin se escondió detrás de Frank, recordando que aún tenía una granada en su bolso. Al lanzarla, el coche explotó. El asesino Ann, con una pistola en cada mano, se acercó,
pero pronto se dio cuenta de que los dos ya se habían escapado por las alcantarillas. Los dos expertos se enfrentaban, ¿quién ganaría? Tendremos que esperar para saberlo. Dentro de la caja fuerte del banco, encontraron un archivo sobre la operación Nitset. El documento decía que el doctor que había fabricado la bomba llevaba 32 años detenido en el Reino Unido. Inmediatamente, se dirigieron a Inglaterra. En el camino, Frank se encontró con su amiga Victoria. Con su ayuda, localizaron al doctor. Tras tantos años en cautiverio, el doctor ya no estaba del todo lúcido. Victoria, siempre impulsiva, le aplicó una descarga eléctrica para noquearlo. Ella se dejó atrapar intencionadamente para poder infiltrarse en el MI6 de Inglaterra y descubrir la verdad. Guiados por el doctor, llegaron al Kremlin en Moscú. Entraron por un túnel y encontraron la bomba. Al abrirla, descubrieron que estaba alimentada por mercurio rojo. No emitía radiación, por lo que podía ser almacenada en cualquier lugar sin ser detectada por los detectores de bombas. Con solo tocarla, podría cambiar el panorama internacional. El grupo llevó la bomba y regresó a su habitación segura para celebrar. Fue entonces cuando Victoria le reveló a Frank que el Reino Unido había mantenido al doctor prisionero no porque él hubiera creado la bomba, sino porque quería activarla. Frank se dio vuelta, y de repente, el doctor apuntó con un arma. Les ordenó a todos que dejaran sus armas. El viejo doctor intentó culpar al grupo de Frank para atraerlos a su rescate. ¡Qué descaro! En ese momento, Jack apareció. Nadie esperaba que los dos estuvieran trabajando juntos. El doctor se marchó con tranquilidad, mientras Frank, su esposa y Marvin eran capturados por las fuerzas rusas, a punto de ser ejecutados. El momento de la ejecución llegó. Los soldados encargados del fusilamiento fueron atacados. Además, Victoria había llegado. Con un disparo certero, derribó a uno de los soldados y, rápidamente, resolvió la situación. Al mismo tiempo, Frank recibió noticias de Jack a través de un código secreto. Después de obtener la bomba, había ordenado capturar al doctor y llevarlo en un avión militar. Pero el doctor no era un hombre común. Abrió las esposas en secreto y sacó un veneno que llevaba oculto en la suela de su zapato. Se inyectó el antídoto primero y luego liberó el gas venenoso al exterior. Todos los que estaban en el avión cayeron en un estado de aturdimiento, sin estar conscientes de lo que ocurría. El doctor, de forma casual, tomó un arma y con cada disparo derribaba a una persona. Ustedes son demasiado inexpertos, dijo. Le inyectó a Jack un poco de antídoto y luego le dio una bofetada, haciendo que su cabeza girara como un disco. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Londres. No se podía perder más tiempo, así que el grupo de Frank se dirigió rápidamente a Londres. En ese momento, el asesino Ann llegó y, en cuanto se vio con Frank, comenzó a luchar cuerpo a cuerpo con él. Usaron cuchillos, sus manos e incluso un extintor como arma. Pero ninguno de los dos parecía ganar. Frank le dijo, ahora mismo hay una bomba con un poder destructivo enorme en Londres. Si explota, toda la ciudad se convertirá en un campo vacío. Te invito a unirte al plan para detenerla. El equipo de comandos especiales ya estaba completo en Londres y se infiltró en la embajada. Pero llegaron tarde. Un paso atrás, 10 minutos antes, el doctor había activado la bomba. Luego, mató a Jack y a su equipo. El grupo se llevó la bomba, pero los guardias los descubrieron. La pelea fue feroz, y la embajada terminó siendo tiroteada como un colador. En medio del caos, el doctor tomó a la esposa de Frank como rehén y la subió a un coche para escapar. Ann condujo un superdeportivo hasta Victoria, se subió al vehículo y pisó a fondo el acelerador para seguirlos. El superdeportivo volaba por las calles de Londres. Atrás, los soldados seguían persiguiéndolos. Frente a ellos, apareció otro grupo, con dos frentes cerrados. Cuando los acorralaron, sin salida, fue el momento de presenciar el milagro. Ann dio un giro brusco. El coche se puso de lado en la carretera. Victoria, con una pistola en cada mano, resolvió el peligro tanto de un lado como del otro. Rápido, decisiva. En menos de un minuto, ambos habían eliminado al grupo de soldados. Frank y Marvin robaron un helicóptero. Marvin intentó desactivar la bomba, pero no sirvió de nada. La cuenta atrás para la explosión estaba a solo 30 minutos.
En ese momento, el piloto fue alcanzado por un disparo y el helicóptero perdió el control. Frank hizo todo lo posible por controlar la aeronave, pero el sistema de propulsión fue dañado, y el helicóptero comenzó a sacar mucho humo. Finalmente, el helicóptero se estrelló en un campo. Afortunadamente, la bomba no explotó y Frank y Marvin solo sufrieron heridas leves gracias a su resistencia. Ahora solo quedaban 16 minutos antes de la explosión. Condujeron hasta el aeropuerto, querían hacer estallar la bomba en el aire, pero el doctor había llegado antes. Usó la vida de la esposa de Frank como amenaza, obligando a Frank a llevar la bomba. Frank no tuvo más opción que obedecer, mientras el doctor se escapaba volando. Mientras volaba, el doctor escuchó un sonido familiar. Al abrirlo, descubrió que la bomba estaba en el avión. Solo quedaban 4 segundos para la explosión. Un estruendo ensordecedor retumbó en el cielo. La bomba explotó en el aire, creando un agujero en las nubes. Todo el cielo se tiñó de rojo. El peligro había sido eliminado. Todos estaban tranquilos, excepto el asesino Ann, porque el avión que explotó había sido comprado por él por 30 millones. Parece que el precio de convertirse en un héroe que salva al mundo no es nada pequeño. La película llegó a su fin. El nombre de la película era Thea Taisut 2. La pregunta de esta vez, entre Ann y Frank, ¿quién crees que es mejor? Si eliges a Ann, comenta con el número 1, si eliges a Frank, comenta con el número 2. Gracias por seguirnos. Hasta luego y nos vemos en la próxima.